Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar esta clase con la exposición de Miguel sobre la traducción de la parte del cuerpo conociendo que se tenía. Antes de eso, Ney ha levantado la mano para hacer alguna intervención, pregunta o lo que desee. Sí, tengo una consulta, profesores. Entiendo que yo no cumplí el formato con lo del PDF porque era en Word y no sé si hay otras indicaciones para tomarlo en cuenta también para los Todo, siguientes entregas. sí, que todo está en la rúbrica. La indicación que te hago es, si no pudiste estar en la primera clase, no voy a repetir la primera clase, ¿no? No voy a explicar todo lo que está ahí. El camino inteligente, digamos, es leer la rúbrica, léela, con cuidado. Y si alguna duda tienes en algo de ello, me preguntas. ¿Está bien? Para dedicar el tiempo como debe ser, no te puedo dar todas las indicaciones que ya están dichas y además están puestas en la rúbrica explícitamente para cada trabajo que se presente, para la participación en esta asignatura. Ten la amabilidad y además ten el cuidado, porque cuando uno es profesional, no haces lo que te da la gana, sino lo que te piden. Y eso es muy importante, tener cuidado. Y es lo que en este curso tratamos de ajustar un poco. Un poco más flexible con Miguel, pero porque ha cumplido con los aspectos más formales, digamos, ¿no? Pero como que has hecho falta desarrollar el tema de una manera distinta. Lo cual seguramente, estoy completamente seguro que va a ser distinto el siguiente entrega. En la metodología va a ser totalmente diferente, van a tener más cuidado en todo, en lo formal y también en el contenido, de tal manera que puedan recibir de este docente el aprecio de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, la indicación, Ney, es que leas de una manera cuidadosa la rúbrica que está en Google Drive. Bien, tienes máximo 30 minutos. Miguel, toma el tiempo que tú desees. Gracias. Okay, gracias, profesor. Buenas noches con todos, compañeros, profesores, Jorge Daniel Llanos Panduro. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre sobre el tema que me tocó de la traducción CIVOC, que es su transcripción al español sería la aplicación de un enfoque basado en modelos para el análisis de requisitos de soporte en el telescopio de 30 metros. Eh, bueno, primero quisiera describir el, para empezar a todo este capítulo, quisiera describir primero el telescopio de 30 metros. Es un telescopio de 492 espejos que se construyó por los años 1970. Este telescopio, a producto de la Guerra Fría, se construyó como un superproyecto para comprender mucho más el exterior. Eh, bueno, entonces, partiendo de esta breve descripción del qué es del telescopio de 30 metros, nos podemos dar una idea de cómo es coordinar todos estos 492 espejos que se mueven sincrónicamente para funcionar y devolver una imagen lo más nítido posible y lo más comprensivamente, lo más matemáticamente comprensible. Bueno, este es el principal desafío que pasó el telescopio de 30 metros, que se menciona como ejemplo en el capítulo. Bueno, partiendo de esa pregunta, en el método antiguo, ¿cómo nos imaginábamos de que se soluciona ese tipo de cosas? Bueno, obviamente era un equipo multidisciplinario, había ingenieros de diferentes clases, había matemáticos, quienes resolvían con sus ecuaciones diferentes variables que dependía que eran variables dependientes de la imagen. Entonces, ¿cómo se resolvía este tipo de problemas?
Bueno, cada equipo multidisciplinario sacaba diferentes documentos, planos, que era muy lento para ese entonces y era muy propenso a errores, ya que como es un equipo multidisciplinario, digamos un equipo de ingeniería con un equipo de matemática, discrepan en en algún término, alguna cosa, y en fin, esto lleva a un error en la totalidad del proceso. Entonces, por eso el capítulo nos explica sobre la metodología Model Based Systems Engineering, que su traducción al español sería la ingeniería de sistemas basada en modelos. ¿Y qué es esto? La ingeniería, la ingeniería de sistemas basada en modelos. Bueno, ese cambio, el cambio de pasar de documentos estáticos a lo que sería a pasar a modelos digitales ejecutables que pueda tener una sincronicidad en todas las variables. ¿A qué me refiero con sincronicidad? Por ejemplo, si son diferentes equipos multidisciplinarios, tanto de técnicos como profesionales, digamos, resulta que hay un cambio de lente, unos miligrados que deben cambiarlo y el técnico se encarga de moverlo, pero de manera manual. Entonces, eh, este cambio en el modelo primero no es un cambio físico, nos proyecta una simulación de cómo va a repercutir esto en el resultado final. Bueno, luego voy a explayarme un poco más hablando totalmente del MBCE, que es la ingeniería de sistemas basada en modelos. Bueno, este modelo se convirtió como para el telescopio de 30 metros, la fuente de única verdad, y esto significa que todos los ingenieros que trabajaban en ese entonces eh, trabajaban en la misma base de datos actualizada para evitar errores y descoordinación de retrasos. Bueno, ¿cómo este MBCE se aplicó en el telescopio de 30 metros? Bueno, el desarrollo eh, fue una herramienta nueva en ese entonces, más que una herramienta, más que una metodología, fue un cambio cultural, ya que antiguamente no se coordinaban de esta manera y para ello tuvieron que implementar un sistema de lenguaje integrado, que es el SysML. Luego voy a hablar sobre eso, que se aplicó específicamente, bueno, para ese entonces específicamente en el telescopio. ¿Cómo fue su desarrollo? Bueno, primero tuvieron que crear, que modelar en su complejidad el gemelo digital del telescopio. Esto significó crear varios modelos en este lenguaje SysML de cada subsistema y cada uno tenía que haber un montón de sincronización entre todos los grupos multidisciplinarios, ya que contemplaba tanto la óptica, la estructura, el software, los parámetros de control, etcétera. Pero no, ninguno de forma aislada. Esto fue una chambaza, pues, que tuvo que ocurrir para que el poder integrarlos todos en un único modelo coherente y a libre disposición para una simulación y que todo dé resultados precisos para evitar errores y desfortunios futuros, es una complicación muy grande que tuvo que pasar en ese momento. Por ejemplo, como para el APS, que es el sistema de alineación, el cual todos los lentes están posicionados a cierta distancia y cada uno a un ángulo con diferencia milimétrica, que es lo que le da la nitidez a la imagen. Bueno, este sistema APS se encarga para eso. El modelo no solo decía que aquí va un sensor, sino que definía su precisión, su consumo de energía. Un simple cambio definía la precisión, el consumo de energía, la tasa de muestreo y cómo se comunicaba con el software y los demás elementos del sistema. Así se simulaban todo el ciclo de alineación para verificar que en realidad resulte en los parámetros que nosotros esperábamos. Bueno, que nosotros no, que el equipo del telescopio esperaba. Como ya lo mencioné, los principales desafíos que abordaron en ese entonces fue el desafío humano, ya que la restricción humana es una muy fuerte impedimento para innovar,
¿Qué fue? De que todos los grupos no estaban acostumbrados a comunicarse entre sí, no sabían tampoco el lenguaje integrativo que era el SysML, y los expertos tampoco no querían colaborar entre sí. Cada uno era como que trabajaba modularmente. ¿Cómo se superó este tipo de trabajo? Entonces tuvieron que invertir mucho en la capacitación, en charlas, en integración y crear guías muy claras y implementación de estas guías para la lección del éxito del MVC. Bueno, también hubo un desafío técnico en el cual lograron usar plataformas como el OpenMBE, si no me equivoco, para crear puentes entre herramientas y permitir así que el modelo del lenguaje SysML actualizara automáticamente todos los requisitos que se cambiaban en la base de datos del software. Y también la falta de estandarización, como lo había mencionado, modularmente no se tiene una estandarización para todos, entonces era muy difícil comprenderse entre todos los grupos. Bueno, la mayor parte del aprendizaje fue que el ingeniero de sistemas el grupo de ingenieros de sistemas encargados para ese entonces, tuvieron un desafío muy grande, tanto la parte integrativa como el flujo del proceso. Bueno, ya hablando más acerca del sistema basado en modelo, la ingeniería de sistemas basado en modelos, de esta metodología, es que tiene una curva de aprendizaje muy, muy pronunciada. ¿A qué me refiero con esto? A que para aplicar este modelo de sistema basado en modelos, eh, requiere que los integrantes aprendan nuevos lenguajes, nuevos acciones como organización, y puedan trabajar cooperativamente entre todos. También existe una gran diversidad de herramientas que se usaron, como el CAD, como el PLM y el ALM, que la verdad no les expresa mucho, pero son las herramientas que utilizaron, que más que nada se basan en la gestión de software, que deben integrarse entre sí para lo que se conlleva en el telescopio de 30 metros. Y el modelo el modelo de sistemas basado en modelos, bueno, la metodología de sistemas basado en modelos, es un enfoque de ingeniería de sistemas que usa modelos ejecutables en lugar de solo documentos. Eh, Permitir esto nos lleva a una enorme complejidad de cómo esto dinámicamente cambia para poder analizar y validar los resultados. ¿A qué me refiero dinámicamente? De que todo está correlacionado. Cada elemento de todo el sistema, cada parámetro, cada fuente de datos, eh, se relaciona con el otro, tanto sea positivo o negativamente, y en sí nos lleva a un resultado final sobre un tema en específico. Por ejemplo, cambio un miligrado el lente tercero, el tercer lente. Entonces, pucha, mi imagen se volvió nítida en un 20%. Pero para conllevar a todo eso también conlleva un cambio energético, cambio técnico, ya que los lentes también se le da un mantenimiento y etcétera. Hay un montón de variables en ese entorno. Bueno, como conclusiones, tenemos que la ingeniería de sistemas basado en modelo no solo es una metodología, sino también es una visión integradora. Esta visión integradora aporta precisión, trazabilidad y comunicación efectiva. En la FIS, yo considero que se debe impulsar su enseñanza para fortalecer la formación profesional, ya que en vez de llevar a cabo una implementación tal cual, primero deberíamos poder modelarla, comprender cuál es su realidad y, si es posible, simularla para poder llevarla a cabo aplicativamente. La ingeniería de sistemas basada en modelos, los ingenieros de la UNI, yo creo que están listos para liderar proyectos complejos en el Perú y en el extranjero. Bueno, eso sería todo, profesor.
Bien, muchas gracias. No hay que olvidar que las pruebas que yo tomo refieren a, a los temas tratados en clase. Eso quiere decir que de esta traducción yo acogiera algunos temas que han sido expuestas o sea expuestos y de ahí voy a hacer preguntas. Entonces, es bueno y recomendable que se pueda compartir el documento traducido. No olvidando que la traducción correcta es completa, incluso los cuadros, ¿no? Bien. Algo está pasando con mi equipo. Un momento. ¿Qué pasa?
Disculpen, jóvenes. Hay un problema acá, parece con el Steam, que me impide utilizar otra función. Esto de compartir, por ejemplo, no lo puedo usar yo. Voy a tener que salir y volver a entrar, ¿ya? Tengan la amabilidad un ratito, salimos y entramos. Oye, Diego, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? Es que no sé, recién entro, güey. No veo a nadie. Recién va a empezar la clase Ay, ay. y tiene problemas con compartir pantalla. Hay que ir a Meet mejor, creo. Bien. Ya tienen la presentación con ustedes, ¿no? Sí, ¿Correcto? profesor. Sí. Ya. Discúlpeme, pero algo ha pasado, no sé si creo que es mi equipo.
está bien lento. Si tienen un problema con la comunicación o con algo, me avisan, por favor. Bien. Estábamos viendo sobre los aspectos, digamos, fundamentales de definición de la ingeniería empresarial, y un asunto muy importante que hay que, digamos, puntualizar es lo que tiene que hacer en este ámbito de aplicación de la ingeniería de sistemas. Porque la ingeniería de sistemas ha seguido un proceso evolutivo de desarrollo y de aplicación en diferentes ámbitos del quehacer humano. Como ustedes saben, surge en la Segunda Guerra Mundial, abordando las complejidades de la guerra a efectos de producir artefactos, mecanismos, estrategias exitosos, ¿no? Exitosos para el quehacer de la guerra. Y se va a ir desarrollando progresivamente, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente se aplica a temas de guerra. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército van a tener sus diversas divisiones de desarrollo perdón, ¿está grabando? Ya. De desarrollo de ingeniería de sistemas, y luego se va a ir a la gran industria, a la industria aeroespacial, que también pertenece pues a las actividades que interesan al gobierno americano, pero se va a extender a toda esa industria en el campo, lógicamente, de la búsqueda de desarrollar artefactos de gran poder, para luego, en una siguiente etapa, ir a la industria pesada, en general, y luego extenderse a ámbitos, ya una vez influenciado con la cibernética y con la ciencia de sistemas, a ámbitos distintos, pero de gran envergadura, pero de una manera menos acotada a temas tan específicos como la guerra. Y también se va a explorar el abordamiento de temas relacionados al medio ambiente, al tema de la conservación de especie, flora, fauna, en fin, y así, hasta que en una última etapa se introduce al campo propiamente empresarial, organizacional, primero al Estado, ¿no? Primero la ingeniería de sistemas en el manejo de los temas de gobierno, y luego ya a la empresa. Entonces, la perspectiva de la ingeniería de sistemas empresariales es algo relativamente nuevo, relativamente, digamos, incipiente. Pero el interés, la preocupación de diferentes, tanto personalidades como organizaciones, ha hecho que la ingeniería de sistemas ya considere la empresa como un objeto complejo. El fenómeno empresarial como un fenómeno complejo. Más aún cuando en su desarrollo nos encontramos que la empresa es una expresión de complejidad biológica que se extiende en una interacción muy amplia en la vida humana. Entonces, por esa razón, es la empresa un ámbito sobre el cual se aplica la ingeniería de sistemas. Entonces, en ese sentido, nos encontramos que la ingeniería de sistemas en la empresa juega un rol importante, juega un papel importante, y el ingeniero
tiene roles. ¿Qué rol desarrolla el ingeniero de sistemas en la empresa? El rol más elemental del ingeniero de sistemas es su rol integrador. Es decir, al tener una perspectiva amplia, un enfoque de sistema, la organización como sistema, no va a permitir el ingeniero de sistemas tratar un tema particular sin conectarlo a los diferentes ámbitos y procesos organizacionales. Y en ese ejercicio de entendimiento va a poder vincular los diferentes aspectos, componentes, procesos, estrategias, va a vincularlo frente a un tema en particular. E incluso su metodología es una metodología que lo retira del requerimiento de lo que se le pide y lo va a enfocar a la necesidad de la organización. O sea, se mueve en virtud de un requerimiento, pero desarrolla ese entendimiento de lo que le pide en virtud de un entendimiento más amplio de la necesidad organizacional. Y en esa perspectiva, y articulando los diferentes aspectos que tienen que ver con algo que es necesario desarrollar en la organización, juega un rol integrador. Pero el ingeniero de sistemas, dado esa, digamos, transdisciplinaridad que va a tener que desarrollar para poder hacer la integración conceptual inicialmente, y también de las propuestas que van a involucrar diferentes aspectos de la organización, va a tener que introducir en el dominio de quienes no conocen ideas, digamos, de ese entendimiento. Entonces, introduciendo va a introducir a la organización esos conceptos que llevan a la aplicación de diferentes materias para un mismo aspecto. Es decir, el ejercicio del profesional en la empresa era normalmente especializado. Era especializado. El contador, normas, leyes. El ingeniero mecánico, el funcionamiento de las máquinas, etcétera. Cada especialista en lo suyo, ¿no? Y entonces, ajeno a las ideas, los conceptos, los entendimientos de otro especialista, cada especialista en lo suyo. Eso se rompe, el ingeniero de sistemas rompe, porque él va a tener que entender el idioma, el entendimiento de los demás especialistas, y va a transmitir, va a llevar, va a extender ese conocimiento y esos conceptos de una manera más amplia, socializando esos conceptos e incluso incorporando aquello que, producto de su vinculación al avance de la ciencia, resultan novedosos e importantes para la organización. Por lo tanto, su rol es un rol de darle conceptos, entendimientos, y sobre todo en esa articulación de sistemas, conceptualiza la realidad que observa de una manera distinta, conceptualiza los procesos, conceptualiza los planes, diferente como se hacía clásicamente, por lo tanto, he ahí ese rol conceptualizador. Pero además su rol tiene que ser necesariamente de modelador. Y como pretende tener un entendimiento completo de la organización va tomando una forma que deviene de ese entendimiento completo, integrador. Entonces, va a terminar dándole a la organización una visión distinta de lo que la organización debe ser. Entonces, formulando una propuesta de modelo organizacional cuando su trabajo es requerido de manera recurrente, ¿no? Es decir, va él posiblemente a
mantener un esquema idéntico cada vez que aborde un tema en particular. Otro rol del ingeniero de sistemas es de tratar de llevar adelante cambios sustanciales completos. En realidad, el ingeniero de sistemas es un transformador integral y promueve, quizás él no directamente en ciertos aspectos, sino promoviendo bajo una perspectiva, un modelo de entendimiento de organización, el cambio organizacional. Repito, no es el rol el ser un transformador digital. Posiblemente el tema digital juega un rol hoy en día importante, pero en realidad es un transformador integral, ¿no? Otro aspecto importante, dado que él es lo que debe hacer, tiene que hacer, se obliga a hacer, es que frente a un tema determinado, él tiene que saber cómo formular, cómo articular, cómo adecuar, cómo juntar, parametrizar formas de acción para poder construir una solución. Y por lo tanto, el formular un método, una metodología, resulta ser una actividad que va a tener que hacer siempre. Por lo tanto, ese rol de metodólogo es un rol central, digamos, natural en el ingeniero de sistemas. Siempre basándose en todo el entendimiento del funcionamiento organizacional, bajo un enfoque, en ese sentido, de proceso. Y uno de los roles que resulta ser importante es el planificador corporativo, sobre todo en la planificación de proyectos de transformación. Entonces, un planificador corporativo no solamente que participa en los planes organizacionales estratégicos, sino también en la formulación de innovación y de desarrollo de proyectos de innovación, ¿no? Otro aspecto importante es que en la práctica, progresivamente, dado su dominio amplio e integrador, va siempre ser recurrido para los proyectos que son de cierta envergadura, porque tiene ese entendimiento, ¿no? Y la oportunidad le va a llover de liderar proyectos interdisciplinarios. Y lógicamente, es una consecuencia natural que si yo veo la realidad como un todo y trato de integrar los diferentes aspectos de la organización, un aspecto importante de la organización, su entorno, y la relación con sus stakeholders. Y por lo tanto, no hay mayor placer, digamos, en el encuentro de este alcance que tiene sus proyectos cuando estos traspasan las fronteras propiamente de la organización y desarrolla o impulsa proyectos transorganizacionales. Y, como hemos dicho, va a desarrollar modelos, pero modelos de soluciones que tienen como características que son integradas. Otro rol que se le suele dar al ingeniero de sistemas es gestionar recursos, a veces más recursos tecnológicos, pero también hoy en día el ámbito de la formación administrativa, en el campo de la administración, no se le está dando al profesional en este campo el tema de la gestión de competencias, de capacidades, y el ingeniero de sistemas está preparado para eso. Puede jugar un rol de director que dirige la organización, que lleva adelante la organización a un derrotero, y también un planificador en el campo informático, ¿no? Dirigir, llevar, planificar todos los aspectos relacionados al uso racional y automatizado de la información. También juega un rol, a veces sucede que por la manera como va dominando los temas e incorporando estos nuevos conceptos, estando al tanto
porque está vinculado a los nuevos temas del mundo científico y de ingeniería, va a ser recurrido para resolver los problemas complejos. Y entonces, no es en realidad un especialista, es un transdisciplinario para problemas complejos. Pero, digamos, normalmente el ingeniero de sistemas está siempre nominado para formar parte de los equipos de trabajo que ven los temas más complejos. Y un rol que hoy en día nos dan fácilmente es la de modelar, hacer modelos o desarrollar modelos inteligentes, o sea, que tengan un aporte en el buen desempeño futuro de la organización. No solamente con herramientas de inteligencia artificial, sino haciendo que la organización sea eficaz en lo que hace, ¿no? Esos son los roles del ingeniero de sistemas. Preguntas. Dudas. Nada. Bueno. Hay otro conjunto digamos, de aspectos en la organización de abordaje desde la ingeniería de sistemas, que no están en esta lista, en el rol, pero que uno puede tener. Uno dice, se puede jugar un rol de transformador digital también, pero son roles esos más asociados al uso digital frente a la necesidad de los procesos organizacionales. Porque el quehacer, digamos, informático, o sea, la automatización de los procesos, el llevar a medios digitales actividades que a estas alturas del partido sería bien raro que no estén en términos digitales, eso es informático puro, ¿no? Eso es lo que hace el informático propiamente. Bueno, entramos a este tema de revisar la historia del desarrollo de las ideas organizacionales desde el punto de vista del enfoque clásico o científico, tomando en cuenta ciertas consideraciones del siglo antepasado, del siglo XIX, en la que se va digamos, a llegar a un proceso evolutivo de desarrollo de las ideas organizacionales basado en aspectos que le da soporte a la ciencia clásica, a un punto, digamos, extraordinariamente importante a fines de ese siglo, del siglo XIX, que tiene impacto y, digamos, llegada hasta el día de hoy en las implicancias que esto tiene. Y entonces, a fines del siglo XIX se va a dar una serie de aspectos producto del dinamismo, de la vorágine que se da en el desarrollo industrial en esta época de gran, digamos, expectativa e impulso de la industrialización, y que son elementos sumamente llamativos. Y la literatura ha recopilado esos elementos característicos que ahora mencionaremos, tomando en cuenta un determinado año. Se dice que son un año paradigmático, cabalístico, aparecen cosas interesantes, pero que son característicos de la expresión más elevada, más desarrollada del pensamiento clásico respecto a la organización. Uno de ellos
Bueno, esta referencia es una referencia a un año determinado, 1886. Es el año cabalístico, llamado así, ¿no? En la que aparecen cosas que llaman la atención y son muy importantes en el entendimiento moderno de la organización. Una es el aporte de Henry Tom. Henry Tom es un ingeniero ingeniero mecánico que tiene una idea y una propuesta elaborada, bien desarrollada, pero en esa ocasión muy nueva, muy innovadora, muy disruptiva, de la manera como se veía el quehacer ingenieril con respecto a lo que se veía el quehacer del economista, ¿no? Y entonces acá eran dos líneas de desarrollo del conocimiento distintos, con diferentes ámbitos, diferentes herramientas. El economista era alguien que conceptualizaba, se basaba en conceptos, en premisas, en postulados, ¿no?, generales. Y siempre se pensaba que la economía era una ciencia inexacta. Es decir, uno podía dar un entendimiento, una explicación y basarse en ciertas teorías respecto a lo que sucedería en el quehacer, porque la economía es parte de la rama de las ciencias sociales, ¿no? Luego se va a ramificar, se le va a llamar ciencias económicas, pero en realidad pertenece a las ciencias sociales, y cuya forma de atacar la realidad es distinta a la que un ingeniero aborda lo suyo. El ingeniero es alguien que tiene como característica principal el uso de herramientas cuantitativas, mide, calcula, está basado en las llamadas ciencias exactas, ¿no?, en la experimentación, en la corroboración, en fin. Y en esta ocasión, Henry Tom desarrolla una serie de consideraciones muy bien marcado de cómo un ingeniero, no, primero, cómo un economista le podría ser útil el uso cuantitativo, el manejo estadístico, incluso la introducción de las probabilidades, cómo un economista puede también medir, estimar, hacer mediciones exactas, registrar datos y poder trabajar con ellos. En primer lugar, esa sustentación es muy fuerte. El economista puede hacer uso de las herramientas de la ciencia clásica, de la ciencia básica, de las matemáticas, y servirse con ello, ¿no?, de ello para poder sacar sus conclusiones y formular sus premisas. Y también lo que él menciona, dice, es que el ingeniero tiene que tener una visión también más allá de los números, del entendimiento del comportamiento colectivo, humano, social, que no necesariamente tiene carácter, digamos, determinístico, sino probabilístico y, quién sabe, heurístico, es decir, que no tiene un patrón previamente establecido. Y en ese sentido, escribe un libro, ¿no?, El ingeniero como economista, en la que propone a la, digamos, asociación de profesionales mecánicos, que en Estados Unidos se llama la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, crear una sección económica, es decir, ingenieros mecánicos que hacen uso de los conceptos económicos, que abordan desde la ingeniería los aspectos sociales, y también de dar lugar, espacio, a los economistas que hacen uso de las herramientas de ingeniería. Esto es sumamente innovador, impactante. Hoy en día ya no es posible, no es posible que no se pueda hacer esto. Es decir,
un economista tiene que hacer uso de las herramientas cuantitativas, el ingeniero tiene que tener una visión económica de la realidad y un marco general social donde incorpora o introduce sus soluciones que se basan en métodos cuantitativos, ¿no? Entonces, esto es un aspecto. El segundo aspecto que aparece en este año, surge en este año, es algo interesantísimo. Y es que recordamos el año 1886, en mayo, entre abril y mayo, una movilización gigantesca en el mundo, en realidad, pero de manera muy especial en Estados Unidos, de los obreros, gente que trabaja en las fábricas, que se le va a llamar empleados. Posiblemente se hace una diferencia entre obrero y empleado. El obrero trabaja la máquina, la parte operativa, y el empleado la parte administrativa. Pero en esta época se empleado es aquel que trabaja en la fábrica. Y ya a estas alturas, 1886, han avanzado a lo largo del tiempo de un buen tiempo, una buena cantidad ya de años, de décadas, la conciencia de que el ser humano vive una condición bastante complicada, difícil, de no buen trato en las fábricas. El movimiento social, ideológicamente marcado por las ideas sociales, especialmente el movimiento socialista, empuja a la toma de conciencia que el ser humano está siendo explotado. Trabaja, sale de su casa a las 5 de la mañana, entra a trabajar a las 6 y de ahí no se retira hasta las 10, 11 de la noche. Regresa a su casa a dormir. Digamos, el trabajo industrial es un trabajo sumamente absorbente y de explotación, ¿no? Propiamente esa es la calificación que se le da. Se explota lo más que se pueda el trabajo del obrero. Y hay una serie de tratados, de escritos que se van a dar a lo largo de ese tiempo para demostrar que el ser humano no puede ser tratado como la máquina, sin descanso, sin una consideración especial, ¿no? Distinto. Y está el tema de dividir la vida humana en 3 estadios, en 3 circunstancias, en 3 ámbitos. El laboral, sin duda, el otro ámbito en el hogar, en el descanso y el hogar, y en el otro ámbito en el despliegue de su disfrute del recurso que tiene, divirtiéndose, paseándose, haciendo tareas, preparándose, capacitándose, etc. Son 24 horas del día separado en 8 horas, grupos de 8 horas y 8 horas para el trabajo. Eso se sustenta, se da todas las bases científicas del entendimiento que 8 horas es lo humanamente deseable, ¿no? Lo correcto. Y viene la lucha por las 8 horas. Esto se va a dar justamente en la cuna del desarrollo industrial. No es la cuna, es el centro de mayor desarrollo industrial. La cuna es Inglaterra, ¿no? De la revolución industrial. Y entonces, pero acá está floreciendo el desarrollo industrial y la explotación de los trabajadores es bastante grave. Y hay un movimiento de lucha y de tratando de hacer que la jornada laboral sea de 8 horas. Y se produce, el año 1886, se produce esta huelga en la que más de 500,000 de empleados en Chicago toman las calles, paralizan todo, hay una represión, hay pues muertos, ¿no? En total fueron 9 muertos, uno de ellos
este, sentenciado a muerte, ¿no? Las leyes en esa época permitían condenar a muerte quien generaba estas revueltas. Muerto también un periodista, etcétera, y empleados, ¿no? O obreros. Y queda en la historia humana este hecho que se celebra el 1 de mayo, los 1 de mayo, el Día del Trabajo, el Día del Trabajo, que es el día que se declara, sale el decreto, la resolución, la norma, que da cuenta de que las empresas deben ocupar a los obreros solo 8 horas. Ocupaban pues 16 horas, hasta a veces 20 horas, ¿no? Y entonces, esta reivindicación es un hito histórico, celebrado en todo el orden, en todo el orbe, toda la tierra. Sin embargo, una de las cosas que sucede es que los empleadores, los propietarios, van a tener que acatar esta disposición que no tiene un amparo especial. Dice, bueno, tú trabajas 16 horas. La ley me impide que yo te dé 16 horas de trabajo. Solamente puedes trabajar conmigo 8 horas. Y por lo tanto ya no te pago lo que te pagaba antes, sino te voy a pagar la mitad. En proporción de las horas que trabajabas, por el sueldo que te daba, ahora esa proporción baja a 8 horas. Haciendo que aparecieran estos conceptos de turnos, de doble jornada, que hacían los trabajadores. O sea, al final, el empleador tenía un empleado que trabajaba 8 horas, a las 8 horas se iba, y venía otro, fresco, descansado, para completar la jornada que les interesaba, o se hacían los turnos, los 3 turnos famosos, 3 turnos de 8 horas, para cubrir el funcionamiento de la fábrica las 24 horas, ¿no? Y habiendo sido un resultado de dignificación del ser humano para considerarlo no como una pieza, una máquina, sino un ser vivo que requería tener el cuidado de su realización completa. Eso es, pero que, digamos, en forma indirecta o directa, beneficia a las fábricas porque se va a constatar que luego que se esta ley, la productividad de las fábricas creció, o sea, benefició al empleado, porque no incrementó su costo, porque redujeron los pagos en la proporción que daba las 8 horas, ¿no? El otro evento importante, resaltable, es esta situación que se da con las Sears. Es una cosa interesante, impactante. El nivel de despliegue este departamento, se dice por departamento, es una tienda por departamentos que vende todo tipo de productos, enormes, centro comercial, era las Sears, que va a diversificar en diferentes materias, ¿no? Cuando ustedes van a Promar, a Met, ¿cómo se llama? A Sodimac, a esos maestros, esos lugares, es típico Sears. Aunque la Sears era más, porque tenía no solamente herramientas, muebles, en fin, tenía aspectos más domésticos. Perdón un ratito.
Bueno, decía, esta empresa de distribución de productos diversos se le ocurre a sus digamos, responsables de venta empezar a difundir los productos a través de folletos, ¿cómo se llama?, encarte, para dar a conocer los productos que van teniendo. Como son tiendas enormes, tienen un gran interés en desplegar la promoción de sus productos. Y entonces, este encarte va a llegar a muchos lugares. En Estados Unidos existe pues una historia muy reconocida, muy importante en su historia, que son muy orgullosos de que en Estados Unidos se va a desarrollar un sistema de entrega de mensajería o de correo, llamado correo, un correo, con características distintivas. Primero, de la seguridad de la entrega. Es decir, tú pones en el correo un producto, un paquete, una carta, y el correo de los Estados Unidos se precia de ser muy eficaz en la entrega del producto, de la carta, en fin. Segundo lugar, la confidencialidad. Es decir, si tú entregas un escrito, ellos establecen una norma interna que luego va a ser ley, norma nacional, de la inviolabilidad de la correspondencia, que hasta ahora tenemos, ¿sí o no? La correspondencia no puede ser violada, ¿no? La protección de la data, hoy en día es la expresión más moderna de esa consideración que se va a dar en los Estados Unidos en el correo, inicialmente propiamente de esa organización, de esa institución, volviéndose famosa por la confiabilidad en la entrega. Es confiable, no se viola, se llega a entregar finalmente. Yo fui a Atlanta a un stage de la Escuela Federal de los Estados Unidos por unas cuantas semanas, pero tuve la oportunidad de ir a visitar el Museo del Correo Americano. Y, perdón, ahí sí voy a contestar un ratito.
Bien, entonces, confiabilidad en la entrega, el encarte, la venta por catálogo se va a desplegar en ese momento, y entonces aparece la idea de que puede llegar el encarte a posibles compradores, a clientes en lugares distantes. Entonces se crea un mecanismo. Es una época en la cual no existe el uso de los medios de comunicación que hay hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay? El telégrafo. El telégrafo es un sistema basado en clave Morse con puntos y rayas que permite mandar un mensaje corto, pero que pueda dar a entender algo. Existe el mecanismo de envío de productos, paquetes, y el sistema bancario tiene ya ahí una cierta solidez. Los bancos tienen sus agencias en los lugares, en las ciudades más pobladas, y tienen mecanismos de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace la CIAS? Ofrece su producto a diferentes lugares del país, de Estados Unidos. Y un agricultor, alguien del campo, puede identificar con la folletería que le llega el producto que desea, que tiene un código corto. Con 4 dígitos se identifica el producto. Con 2 dígitos se identifica el lugar. Y producto y lugar, nada más. Entonces, lo que hace el comprador, el que tiene interés, lo que tiene que hacer es primero ir al banco, es decir, en la ciudad más cercana, se va al banco con el código y dice: voy a pagar lo que dice en el folleto para comprar este producto. Este es el código, este es el precio, ahí está pagado. Este es mi nombre, se da sus datos, en fin. Y el banco recibe el dinero, le da un recibo al comprador, él también se guarda una copia, y tiene varias copias, pero una del banco, una de él, y otro para el que va a entregar el producto. Y lo que hace es recibir el pago, y una vez que recibe el pago, manda un telegrama a la ciudad donde está el producto, donde Sears tiene su local, su almacén. Y lo que recibe Sears es el lugar de procedencia y el producto, sabiendo de que ha sido pagado. Ahí no hay negociación, es decir, se paga lo que dice. Si hay un pedido, se supone que ya se ha depositado en el banco, y el banco tarde o temprano hará la transferencia, le entrega el dinero a Sears, quien lleva una contabilidad para cruzar la compra-venta. Y empaca, llega el telegrama, empaca y lo deposita en el correo de los Estados Unidos. Y el correo lo lleva a la ciudad que indica y lo entrega con el código respectivo al lo puede entregar al banco mismo, pero normalmente es un distribuidor. Es decir, hay alguien o un negocio que recibe los paquetes de Sears, y el interesado va a preguntar si la empresa que entrega en el lugar tiene un sistema de llevar el paquete también, porque como sabe de quién se trata, como había un recibo,
sabe de quién es, en dónde vive, puede llevarle también el paquete. Y entonces, pero si no, el comprador va a la ciudad y va a ver si su paquete ha llegado, ¿no? Hay un plazo normalmente establecido. Y por primera vez en la historia se produce el delivery, el famoso delivery. El delivery no es una idea, digamos, de este siglo, ¿no? O de fin del siglo pasado, no, se equivoca. Es del siglo antepasado y se implementó primero en esta circunstancia con, repito, varios aspectos. El más importante es la confiabilidad de la entrega. Estamos hablando de otra época totalmente distinta. No hay normas que protejan nada. Simplemente el comprador se basa en la confianza, tanto de Sears como de tienda, tanto en el banco donde va a depositar el dinero por esa compra y tanto en el correo que le va a hacer llegar el producto a su destino. Entonces, ese es, digamos, un elemento importante, destacable, en la cúspide del desarrollo de la industrialización con lo que llamamos la entrega a domicilio. Otro aspecto importante, relevante, es que en este año se va a vender por primera vez y además en forma exitosa una Coca-Cola. Se sirve por primera vez una Coca-Cola. La Coca-Cola que ahora conocemos. Y la Coca-Cola es esta experiencia de vender algo que nadie necesita. La gente necesita tomar leche, tomar agua, tomar un refresco, que era la Coca-Cola. Era una cosa, digamos, novedosa, ¿no? En la que lo que está de por medio es que yo te digo, oye, esto te va a agradar, esto te va a causar un gran placer, y tú lo compras y te lo tomas. Pero mejor tomar el agua, ¿no? O tomar un refresco preparado. Pero que alguien te prepare algo para que tú lo bebas, porque te va a producir el agrado de beberlo. Es una cosa interesante. En el mundo moderno es producir el producto primero y luego venderte una idea para que compres el producto. En la sociedad occidental de mercado, la sociedad de mercado, tiene esta modalidad, que muchas veces un emprendimiento no se basa en el entendimiento de una necesidad para suplir con un producto que tú puedes hacer para satisfacer dicha necesidad, sino que tú puedes poner en el mercado y lograr un emprendimiento creando algo nuevo y ofreciéndole y convenciendo a tus posibles compradores de que es bueno y útil para él, ¿no? La Coca-Cola es eso, es la venta exitosa de una idea. También este año se funda Avon Products. Y Avon Products tiene una situación, es un competidor muy fuerte contra todos esos productos de cuidado del cuerpo, ¿no? Del cuidado de la persona. Es decir, lociones, jabones, en fin, de esas cosas es Avon, que se engancha perfectamente a una moda, especialmente de los niveles medios y altos, de productos para la belleza, ¿no? Productos para el cuidado del cuerpo, en fin. Pero Avon tiene la particularidad de ser muy cuidadoso en que sus productos sean productos naturales y que tienen beneficio real en las personas, ¿no? En donde quieren aplicar. Se basa en estudios
digamos, debidamente sustentados, fundamentados. Pero una cosa interesante es que la fundadora de Avon es una mujer, una alta sensibilidad de las personas y también de la conservación del medio ambiente. Es decir, esta mujer considera que aquello que le permite producir un bien bueno y que es preferido por el resto es esa fuente de los insumos, de lo que va a producir para su ganancia, hay que conservarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Esto es el concepto moderno, se llama sustentabilidad. Darle sustentabilidad, pero teniendo la sensibilidad de cuidar el medio ambiente. Y Avon desarrolla todo un enganche de protección y de conservación de la fuente que produce los elementos del producto que ellos venden. Entonces, se funda Avon, y en ese año se funda Avon, que nos va a dejar esa muestra del rol social de conservación del mundo, de la naturaleza, que es muy importante la preservación justamente de la vida y por lo tanto de darle continuidad a lo que se quiere alcanzar, ¿no? Y por lo tanto hasta el día de hoy existe Avon. Hasta el día de hoy, con su mismo esquema, esta mujer que crea Avon, que dirige Avon, es una mujer, lógicamente, que tiene dinero en cantidad, pero utiliza un porcentaje exageradamente alto de sus ingresos a crear fundaciones de conservación del medio ambiente en los lugares donde son pues de necesidad social esos productos. También en ese año se edita esta revista por primera vez, Cosmopolitan. ¿Y qué cosa es Cosmopolitan? Es una revista para damas, para mujeres, de que en esa época la mujer está marginada, no accede a la educación, su vida está encerrada en las cuatro paredes de su hogar, en las tareas domésticas, de la cocina, lavado, en fin. Y entonces su nivel cultural era bajo. Pero los creadores de Cosmopolitan consideran que es posible tener una revista que le permita a la mujer acceder a información pertinente, moderna, y pueda no estar, digamos, desprovista de elementos interesantes e importantes para su vida. Ahora, la revista se constituye más bien en una expresión de un trabajo de investigación cuidadosa de los temas que le va a ofrecer a la mujer. Son trabajos de investigación muy serios, con datos estadísticos, con comprobaciones, verificaciones, que le va a dar a la mujer de casa de esa época información sobre temas psicológicos, sociales, de historia, una revista muy fácil, muy sencillo y entretenido para leer. En esa época también se desarrolla las famosas selecciones, pero selecciones tienen artículos más elaborados que la que se va a producir en Cosmopolitan. El Cosmopolitan está más orientado a la mujer, para que la mujer esté instruida, se le dé información para que se pueda desenvolver muy bien en su casa, en donde sea. Y eleva el nivel, digamos, cultural de la mujer de esa época, ¿no? Y es entregado, distribuido a nivel mundial. Johnson & Johnson,
es otra experiencia de ese año. Se crea el año 1886 también Johnson & Johnson. Inicia operaciones con un éxito interesante. Acá se divide, con esta experiencia se divide esta percepción, esta diferenciación entre cliente y usuario. Johnson & Johnson lo que produce son jabones, champú para niños, productos para niños, para bebés, para bebés. El usuario es el bebé y el cliente es los padres que compran los productos y solamente van a comprar si los productos son apropiados, consideran que son apropiados y seguros para el bebé, ¿no? Que no le va a caer el champú al ojo y lo va a dejar ciego, ¿no? O sea, esta conjunción de entendimiento de cliente-usuario se va a dar por primera vez con esta organización Johnson & Johnson, que luego, hasta el día de hoy, fue migrando, ¿no? En oferta, en productos para el hogar, no solamente para personas, sino para limpieza. Hoy en día Johnson & Johnson te vende de todo, ¿no? De todo. Productos, digamos, para aseo, para belleza, pero también para el uso de la limpieza de la casa, en fin, desinfectantes. Tiene una variedad, pues, espectacular, ¿no? Y por último, Munsingwear y Westinghouse son empresas que se inauguran en ese año y que sientan presencia mundial por la robustez de los productos que ofrecen. Robustez. O sea, tú compras un Westinghouse para ti, para tu vida y para la vida de tu hija, y quién sabe de tu nieto o de tu nieta, por la robustez. Es decir, aparece esta línea de desarrollo de productos de alta durabilidad, de mucha confiabilidad, costoso, de alto precio también, de alto precio, ¿no? Entonces, la robustez como factor importante en el ofrecimiento del producto que entregas. Lógicamente, por la calidad, la forma, los procesos productivos, la calidad de los insumos, la forma como se prueba, en fin, le da a estas empresas una posición fantástica y que se da como línea de característica de cierto tipo de empresas, ¿no? La robustez. Bien, preguntas. Bueno, este año, el año 1816 es una referencia. Repito que los escritores, los autores en el campo del estudio de las organizaciones han, digamos, considerado muy importante resaltar porque es un año que curiosamente suceden cosas que hoy en día tienen relevancia en el entendimiento organizacional. Bien, jóvenes. Entonces, mañana nos volvemos a encontrar. Si no hay preguntas, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? No hay. Ya sé que el apetito, el hambre, acosa, y entonces no hay problema. Bien, jóvenes, los dejo, entonces nos encontramos mañana a la misma hora. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.